Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que se conecten las personas que van a participar el día de hoy en este seminario, presentación. Mi nombre es Francisca Cáceres, soy la encargada de equidad de género en Campus Casa Central de la Universidad Técnica Federico Santa María, y a nombre del Programa de Equidad de Género de la Universidad, saludamos a quienes nos acompañan hoy en esta instancia: autoridades, profesorado, comunidad estudiantil, funcionaria y especialmente a nuestro invitado experto del día de hoy, Pablo Salinas. Hola, Francisca. Hola, Pablo. Gracias por participar, por hacer un espacio en tu agenda que sabemos es muy apretada, así que valoramos mucho este espacio el día de hoy. Desde nuestro Muchas programa, gracias por la invitación. y te cuento también que, bueno, esta no es la única instancia de exposición que hemos tenido, porque hemos desarrollado diversas iniciativas en relación a promoción de equidad e igualdad de género, en el contexto universitario en particular, por lo que nos convoca, y visibilización sobre todo de la diversidad y la experiencia de la diversidad. Bueno, en esta ocasión abrimos la conversación sobre la diversidad sexual y de género en educación superior, sobre todo considerando el contexto del mes del orgullo LGBT, que es el presente mes, junio. Bueno, te voy a presentar a Pablo. Pablo Salinas es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctorando en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado y doctorando en Estudios de Género y Política de la Universitat de Vic, Universidad Central de Cataluña. Es asesor en materias de inclusión y derechos de la diversidad sexual y de género y activista marica, profesor universitario y terapeuta transafirmativo. Bueno, nuevamente te doy la bienvenida, Pablo. Hoy entiendo que nos vas a exponer sobre la experiencia de diversidad y disidencias en educación superior. Mm. Eh, Quiero contar un poco, o en términos generales, lo que más o menos entiendo vas a abordar hoy día. Nos vas a contar sobre indicadores actuales relevantes, discriminación en este contexto, el rol de lo público y los derechos humanos, el marco legal actual o algunos aspectos de ello, y otras temáticas vitales para la experiencia de la diversidad sexual y de género en el contexto universitario. Así que, Pablo, creo que, bueno, te había dejado ya eh, disponible para que puedas compartir la presentación. No sé si quieres sumar algo más a tu presentación, a lo que No, comenté de no. ti. A veces no es tan justa la presentación que uno hace de otra persona, mucho más de ti probablemente puedes contar en eso. Pero te vamos a conocer. No, no. Sí, bueno, Francisca, primero que todo, agradecer el espacio, agradecer la invitación. Yo siempre estoy muy contenta y disponible para poder efectivamente conversar sobre estos temas, entendiendo a su vez que se trata siempre de temas muy urgentes. Tristemente, cada vez que tenemos que hablar de protección de derechos, derechos de lo que sea, digamos, de quien sea, tristemente siempre llegamos tarde, y esto es importante también mencionarlo, ¿no? Como estamos tratando de hoy día, pues, funcionar de manera reactiva a un contexto bien hostil, no solo por la pandemia y por lo que ha generado el estallido social, las discusiones sobre la nueva constitución y así, sino también el contexto hostil desde, pues, simplemente ser, participar, vivir como parte de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Que cada día suma más letritas, y que personalmente me gusta mucho más pensarla como bueno, como la población o las personas sexodisidentes o de la disidencia sexogenérica, pues sí, ¿no? O personas no heterosexuales, fin, como entendiendo la heterosexualidad como un régimen político mucho más que una orientación sexual, ¿sí? Bueno, a propósito de eso, yo no agregaría nada más, la verdad. Creo que la presentación estuvo bastante bien. Am, me es importante destacar el espacio clínico, desde donde hoy día, además, puntualmente te estoy hablando, digamos, y me encuentro precisamente en mi consulta clínica en el centro de Viña del Mar. Y me parece que es un espacio también simbólicamente relevante porque habla de un espacio privado en donde hay disputas privadas, donde hay discusiones, donde hay elaboraciones privadas, pero también es un lugar en donde confluyen tanto la historia de nuestro propio país, de nuestras propias familias, como también las historias de
nuestros establecimientos educacionales, por dónde pasamos, cuáles fueron nuestros colegios, nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestros institutos de formación. Todo ello aparece en la consulta clínica, y creo que es una de las cosas más bonitas de hoy día mi quehacer, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que es un bonito gesto de las diosas, ¿no? Que nos permiten hoy día conversar en este espacio. Pero sí, vamos, yo había preparado una presentación muy somera. Vamos a... Pablo, me parece súper notable que se distinga el espacio de la práctica en el box como un espacio privado, pero también, bueno, después te voy a hacer unas preguntas que tal vez pueden vincular un poco eso al final. Me Ujú. parece importante, importante. Los espacios de Sí, conversación en lo privado. sí, totalmente. A mí de pronto me pasa que me voy a algunas organizaciones, am, y claro, las organizaciones cuentan de pronto con atención psicológica y así, pero es importante de alguna manera que estas atenciones o que estos espacios estén de alguna manera dislocados de la cotidianidad, ¿no? Porque si no es muy difícil. Es como cuando la gente dice, no estoy durmiendo bien, me cuesta dormir, pero claro, en tu cama tienes casi que el escritorio tienes puesto, perdón, en el velador tienes puesto el computador, ¿no? Los libros con los que estáis trabajando. Como bueno, esto no es una práctica muy saludable, llevarse la oficina, digamos, a la cama, claro, pues No, con razón claramente nos que cuesta dormir, digamos. Sí, no. Lo vamos a así que abordar sí, después. Sí, me eso, voy a silenciar, ¿ya? Para que puedas tener vale, como... vale, muy amable. Bueno, cualquier cosa tú me interrumpes. Bueno, contarles a todos y todas, bueno, primero también saludarles, agradecer el espacio nuevamente, contarles un poco de qué voy a hablar, ¿no? La verdad es que cuando pensamos en la educación superior, cuando pensamos en la universidad, ¿no? Esto ya tiene un problema casi semántico. Universidad universal pareciera ser que hablaríamos de un espacio o de una idea al menos que pudiera efectivamente, o de la que pudiéramos dar cuenta o que pudiéramos decir todos y todas estamos allí, ¿no? Todos estamos presentes en este espacio. Y este ya es un problema, ¿no? La universidad, si nosotros la miramos hoy, entendiendo que además hay grandes profesionales, colegas, amigas, que esto es uno de los temas de investigación hoy día, ¿no? Y mirando cuáles son las lógicas universitarias ligadas no solo al conocimiento y al tema justamente profesionalizante de las universidades, pero también las lógicas mediante las cuales se sostienen, por ejemplo, dinámicas de poder, dinámicas representacionales, toma de decisiones, ¿no? Todas estas prácticas que están dentro de nuestras instituciones, en este caso particular la universidad, pues nos hablan de una manera de comprender no solo el mundo, sino también la relación que podemos tener desde la universidad, desde el espacio universitario, con este mundo, ¿no? Esta idea, desde mi punto de vista, tremendamente equivocada, entre como es que la universidad es una cosita que está alejada, ¿no? De lo que pasa realmente en la vida cotidiana, la realidad y no sé qué. Pues esto, de ser cierto, tendríamos que establecer casi que es un ejercicio medio esquizofrénico, en el sentido estricto de la palabra, poder justamente separar la realidad y entonces sumarnos ahora sí que sí a este otro espacio diferente, etcétera, etcétera. Pues esto no se da. La universidad es, en este sentido, un fiel reflejo de las prácticas con las que construimos y entendemos y padecemos la vida cotidiana común y corriente. Desde ahí habría entonces que agregar desde las corrientes feministas, posfeministas y desde lo que se conoce como la teoría queer, que lejos de ser una cuestión ideológica en el sentido absurdo, ¿no? Como este llamado de atención de ciertos sectores más bien conservadores de derechas, que señalan la ideología de género, ¿no? Interesante de ese tipo de comentarios es como que solo podemos hablar de la ideología señalando hacia un otro. Y es como, a ver, pero para poder hacer eso necesariamente tengo que tener un posicionamiento distinto, ideológicamente hablando, del que estoy acusando ser ideológico. Por lo tanto, también estoy cayendo, si tú quieres, en una distinción ideológica. Esto no es un problema. Esto opera y ocurre todos los días, todo el día.
Por allí, ¿no? La Kate Millett, precisamente cuando decía lo personal es político, de alguna u otra manera, pues le estaba haciendo un guiño a esta idea de que hay justamente una sedimentación constante que se va haciendo, que se va viviendo, en donde uno puede ir mirando cuáles son los impactos de la ideología operando en nuestras relaciones interpersonales y en este caso en la construcción de una universidad. Podríamos decir en este sentido que la universidad funciona de una manera heteronormada. ¿Qué quiere decir heteronormada? Pues bueno, quiere decir que funciona con normas, leyes, ¿no? Conductas aceptables, esperables, heterosexuales. ¿Sí? Y cuando digo heterosexuales, por favor, no estoy hablando de una orientación probablemente tal, estoy hablando de una ideología, estoy hablando de una manera de comprender el mundo en el que por defecto todo el mundo es heterosexual y esto implica, por ejemplo, que si todo el mundo es heterosexual, los baños serán de hombres y mujeres, distintos, ¿no? Porque claro, porque un baño de puros hombres pues no es un problema porque son puros hombres heterosexuales. Todos los que no adscribimos a esta ideología sabemos que no, que esto no es así, y de hecho, los baños, los gimnasios, los espacios más bien donde la desnudez es algo que está permitido y es esperable en algún sentido, pues casi que es una suerte de oasis homosexual, ¿no? Como, y esto es importante también mirarlo porque escapa de alguna manera a las lógicas con las que se nos ha enseñado a mirar el mundo. Um, este es uno de los problemas. ¿Por qué? Lo vamos a conversar un poquito más adelante, pero ¿por qué uno de los grandes problemas que han tenido los establecimientos educacionales cuando hablamos de las personas y los niños, niñas, niñas trans? Uno de los grandes problemas ha sido el baño. Pero bueno, ¿qué va a pasar en el baño? ¿No? Como si todo esto redundara finalmente en un ejercicio casi arquitectónico. Lo que dicho sea de paso, no es del todo falso. Nosotras desde el mundo de la teoría de género y el trabajo con la teoría queer, tenemos justamente hay amplio trabajo sobre la arquitectura y cómo, por ejemplo, los baños pueden ser perfectamente ejemplificadores respecto de cómo pues, hay que vivir el sexo y la sexualidad, cómo hay que vivir la genitalidad. Piensen ustedes en los baños de las chicas, ¿no? Pues cubículos cerrados, muy individualizados, muy, permítanme la expresión, muy tú misma con la vergüenza tuya, encerrada en un cubículo. El baño del varón, pues en general son urinarios abiertos donde podemos exhibir sin problema la masculinidad, ¿no? Y vayan viendo cómo esto tiene un impacto, si ustedes quieren, en la vivencia personal respecto de la vivencia femenina o feminizada como algo vuelto sobre sí, ¿no? Algo, comillas, vergonzoso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya con un ejemplo muy puntual respecto de la arquitectura de los baños, podemos mirar, podemos entender cómo operan, hay dos cosas operando allí. Primero, no hay deseo sexual en el baño. Esto es una idea de esta heteronormatividad, digamos, pues no es posible pensar en el deseo sexual en un baño. Y en segunda instancia, los baños permiten justamente sostener, promover lo que nosotras vamos a reconocer y vamos a ir insistiendo como la performatividad del género, ¿no? Bueno, entonces, desde mi apuesta, lo que yo les propongo es utilizar estos lentes queer, estos lentes marica, estos lentes raros, estos lentes extraños, para mirar la universidad y mirarla como un espacio que quiere sostener cierta ficción en donde todos nos movemos de la misma manera, todos pensamos más o menos de la misma manera, todos deseamos más o menos de la misma manera, ¿no? Y todos hablamos más o menos de la misma manera. Entonces, eliminamos, en esto, si ustedes quieren, lo que hacemos es eliminar toda posibilidad de diferencia dentro de la universidad. Lo cual ya empieza a sonar medio raro, porque si algo es universal, ¿no? O si algo es donde confluyen los saberes, las experiencias, no sé qué, lo más esperable es un lugar plural, es un lugar donde hay diálogos, donde hay una polifonía, donde hay miles de voces. Esto sería lo esperable. No obstante aquello, parece ser que en realidad lo que estamos intentando construir es precisamente un lugar en donde estas diferencias no existan. Y tengamos entonces, pues, hombres y mujeres más o menos pensando de la misma manera. Esto podríamos pensarlo, por ejemplo, en los perfiles de egreso. Cuando nosotros miramos los perfiles de egreso, es un ejercicio súper interesante, porque los perfiles de egreso, que es una cosa que casi nunca los estudiantes miran, nos habla precisamente de
¿Qué espera la universidad de mí? ¿Qué espera esa unidad académica de mí como estudiante? Espera que yo sea, no sé, crítico, que yo tenga habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esta es, si tú quieres, la producción de un deber ser bien puntual, en donde lo que empezamos justamente a limar es pues las diferencias. Todo lo que no cuadre con ese ideal es un problema, ¿no? Entonces, desde este lugar, desde este momento, ¿no? Tal como decía la Fran, desde este momento, pues yo las invito justamente a mirar desde el punto de vista no heterosexual, ¿no? Y tratemos de mirar entonces qué está pasando con la universidad, qué está pasando con el mundo universitario de la educación superior desde un lente no heterosexual. ¿Dónde está la diversidad? Cuando nosotros miramos el concepto de diversidad sexual, el concepto de diversidad de género, ¿no? Y miramos precisamente estos tres conceptos que hoy día aparecen con mayor fuerza y que se nos enredan, ¿no? Y que nos cuesta de alguna manera mirar y no sé qué, que son orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Esta triada es fundamental para comprender precisamente cómo habrían cuerpos que se comportan de una manera en términos de orientación sexual, se comportan de diversas formas en términos de orientación sexual, si ustedes quieren la pregunta por el deseo, qué desea ese cuerpo, y por otro lado, cómo ese cuerpo se vive a sí mismo, a sí misma, y cómo se expresa. Y esto ya guarda relación con pues, la expresión y la identidad de género, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la orientación sexual. Esto es un temazo, ¿no? O sea, cuando la gente piensa, por ejemplo, yo hago hartas capacitaciones en colegio, una cosa muy importante es como, bueno, es que, claro, el niño es, pues le gusta vestirse de chica, quiere que lo llamen de chica, ¿verdad? Y primera pregunta es, ¿por qué tú lo sigues tratando de niño? Primer problema. Y en segunda instancia, viene el remate, ¿no? Y entonces va a ser gay. Bueno, claro, hay mucho sujeto homosexual que es tremendamente afeminado y esto no tiene ningún problema, no reviste ninguna situación negativa en ningún caso, pero una persona que se trasviste en el sentido estricto de la palabra, pues no tiene nada que ver esto con la orientación sexual, ¿no? Es decir, podemos pensar en personas que son, en términos de imagen, evidentemente, evidentemente no hay una concordancia entre su identidad y su expresión de género, pero esto no guarda ninguna relación necesariamente con la orientación sexual. Y bueno, ¿dónde está la diversidad? Bueno, hay algunos datos que son interesantes. Estos datos, olvidé poner la fuente, muy mal desde mi punto de vista. Estos datos los pueden encontrar en dos documentos que son los que en general yo cito bastante cuando trabajo así, cuando hago este tipo de presentaciones. El primero son los documentos de UNESCO. Es un documento que se llama Abiertamente, es un documento que es descargable, ¿no? Um, y el segundo son investigaciones de una organización que se llama It's Get Better, que tiene su filial en Latinoamérica, particularmente en Chile, que se llama Todo Mejora, ¿no? Esto es una filial, es un proyecto de trabajo educativo. Fran, Pablo, ¿querías decir algo? Pablo, Sí. entiendo que en el chat también quedaría grabado, o sea, dentro de esta, o sea, quedaría como en el registro. Así que si quieres lo puedes escribir después ahí, por si acaso quieres compartir esa fuente, o yo lo voy a Sí, escribir igual, te lo ¿ya? agradecería porque traté de hacerlo y no sé dónde hacerlo. No te preocupes, lo escribí, ¿ya? Entonces, por si acaso. Vale, eso, abiertamente. Abiertamente de UNESCO es un documento, no recuerdo si es del año 2017, estoy casi seguro que es del 2017, es una traducción, no obstante, pero claro, esto en materias, hay muchísima información al respecto, ¿sí? O sea, pero en términos educativos, para mí, el trabajo que hace UNESCO está súper bien. El trabajo de Amnistía Internacional en su red justamente ligado al mundo de la educación y fundamentalmente de la educación sexual integral, también es un trabajo de excelente nivel, ¿sí? Entonces, se estima que existen en el mundo más personas intersexuales que colorinas. Esto es un dato interesante, porque nosotros tendemos a pensar que la gente intersex, esa I, que normalmente está olvidada en lo LGBTI, ¿no? O sea, lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, ¿no? La T ahí es importante porque de alguna manera apela o nos habla justamente de pues, una cantidad importante
de identidades y expresiones, está también la I, ¿no? Lo intersexual. Y lo intersexual, si nosotros tuviéramos que explicarlo burdamente, podemos pensar que es lo que nosotras antes conocíamos como los hermafroditas, las hermafroditas, ¿vale? Lo que ocurre es que el concepto hermafrodita nos lleva irremediablemente a un circuito más bien biológico, más bien biologizante. Y si tú quieres, el camino entre lo biologizante y lo medicalizante, pues es muy, muy estrecho, y esto implica que podemos rápidamente pasar a mirar las anomalías en el sentido estadístico de la palabra, a comprenderlos como una enfermedad, como un síntoma, como un padecimiento. Y esto no tiene nada que ver. O sea, una cuestión es decir que algo se comporta de manera normal, es decir, que se repite más o menos bastante, y otra cosa es decir que esto es bueno. Son dos ideas súper distintas, ¿no? El problema es que nosotros tendemos a escuchar, cuando decimos que esto es normal, tendemos a escuchar esto es esperable. Y son cosas, pues, no necesariamente que van de la mano. Y lo segundo, que es un dato importante, lo puse allí porque creo que también es importante que lo conversemos, lo debatamos, es el que las personas LGBTIQ+, ¿no? Q de queer, más esta apertura a otras identidades o identificaciones, como yo las prefiero, presentan o presentamos efectivamente una mayor cantidad de trastornos, entre otras cosas del ánimo, de la personalidad, etcétera, etcétera. Pero puntualmente el ánimo, pensando, por ejemplo, en la forma, en los cuadros depresivos, en los cuadros ansiosos, etcétera, etcétera. Esto la gente tendía a pensarlo como, ah, bueno, es que si eres mariquita, pues entonces, obvio, pues estás más cerca de vivir una suerte de depresión y lo que sea. Esto, en términos estadísticos, y en esto quiero ser cuidadosa, en términos estadísticos no es falso. Esto es, en términos estadísticos, es correcto. Hay una comorbilidad mucho más alta entre una variedad de trastornos ligados a la mente, digamos, o al espíritu, al ánimo, y el ser o pertenecer a, a la comunidad LGBTIQ+. Esto evidentemente no guarda relación con el ser diferente en y por sí mismo, sino guarda relación con cómo ese ser diferente es significado como algo negativo. Es significado, ya sea personalmente o desde un otro o una otra, significativo en términos afectivos para mí mismo, para mí misma, como diferente, como algo malo, ¿vale? En este sentido, uno podría pensar que en realidad la depresión de las personas LGBT, la depresión de las personas trans, de las personas gay, lesbianas, bisexuales, guarda más relación con que socialmente seguimos vulnerando sus derechos, seguimos violentando sus experiencias y sus conductas, seguimos efectivamente maltratándolas. Y es esta experiencia y no otra la que nos lleva precisamente a presentar estos rangos de comorbilidad que son más altos, ¿sí? Yo trabajo en dos organizaciones, en una fundación, se llama Meridiana, que trabaja justamente el tema de salud mental, y en esto nosotras podemos efectivamente dar cuenta de esta comorbilidad que yo les digo, y también en una organización que se llama Diversalud, y Diversalud trabajamos fundamentalmente con población trans. Y ahí también podemos visualizar una serie de comorbilidades que claro, es que no guardan relación directamente con la experiencia subjetiva personal del sí mismo y de la sí misma, sino de cómo hay una valoración, hay una problematización, ¿no? En los espacios laborales, en los espacios universitarios, en los espacios de distensión, en los espacios familiares. Si nosotras quitamos esa vulnerabilidad a la que se exponen, a la que nos exponemos las personas LGBT en ciertos espacios que son considerados espacios sanos, espacios protectores, ¿no? Pues para nosotros no lo son del todo, ¿vale? Y esto es importante de también tenerlo claro. Entonces, si decimos dónde está la diversidad, pues bueno, la diversidad está un poquito aquí, ¿no? Un poquito como escondida y también luchando con este discurso, esta forma de entender el mundo que desde las diversas universidades, por ejemplo, ya que este es el tema que nos convoca, siguen produciendo.
la universidad en general sigue produciendo bueno, estereotipos, prototipos de sexualidad, de identidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto puede ser un problema, y desde el punto de vista, desde mi punto de vista, desde mi no tan humilde opinión, es un problema en sí mismo que debe ser subsanado cuanto antes. ¿Somos una minoría? Esta es una pregunta relevante porque más de alguna vez al trabajar con unidades académicas que están revisando sus protocolos o cosas así, más de alguna vez me han preguntado, y por supuesto esto no es porque a mí me lo hayan preguntado, esto es una pregunta que aparece cotidianamente, digamos, como, bueno, pero ¿por qué tenemos que cambiar tantas estructuras si son unos pocos y unas pocas? ¿No? Y la verdad es que esa pregunta descansa sobre una premisa que es falsa. ¿Cuál es esa premisa? La premisa es que el que seamos minoría tiene relación con la cantidad de personas que hay detrás de lo LGBTI. Ser una minoría implica, en realidad, si lo pensamos hoy día, ¿no? En las sociedades globalizadas, en este occidente, etcétera, etcétera, guarda más relación con no tener la capacidad de generar o no tener la capacidad de ejercer cierto poder respecto de la toma de decisiones, la construcción de espacios, etcétera, etcétera. Un ejemplo súper sencillo. Uno podría pensar, no, es que la mujer es una minoría. Pues las mujeres en términos numéricos son mucho más que los hombres. No obstante, seguimos justamente construyendo, para mal, por supuesto, sociedades machistas, espacios machistas, que lo que hacen precisamente hacen ver el que la mujer pues es una minoría. En realidad este es un efecto, un efecto de que ciertos grupos particulares repitieron una y otra vez que somos minoría. Si nosotros pensamos hoy día, por ejemplo, a propósito de la nueva constitución y así, pues es tremendamente interesante mirar cómo cuando hubo la votación por el apruebo y el rechazo, el apruebo gana con un porcentaje altísimo. Y uno podría pensar que si el apruebo gana con ese porcentaje, uno podría pensar efectivamente que en realidad no somos minoría, somos la mayoría de los chilenos y las chilenas. Sí, el problema está en que la otra minoría no solo tiene el poder económico, no solo tiene el poder de las armas, no solo tiene, en este caso particular, a propósito del gobierno de Piñera, no solo tiene justamente la legitimidad del uso de la fuerza, etcétera, etcétera, sino que se presentan como aquello. Por lo tanto, seguimos siendo, desde el punto de vista del poder, una minoría, por mucho que seamos el 80% del país, ¿sí? Entonces hay que cambiar de alguna forma el cómo nos estamos refiriendo a estas situaciones. Somos muchísimas que estamos precisamente intentando y que sin duda alguna lograremos cambiar la cancha. Pero no nos perdamos, todavía funcionamos como una minoría. En este sentido, las diversidades sexogenéricas, pues operamos de la misma forma. No es que seamos poquitas, créanme, no somos tan poquitas, somos muchas. El tema precisamente es que se nos sigue mostrando como si fuéramos unas poquitas, ¿vale? Entre otras cosas, las dinámicas de reconocimiento son fundamentales. Piensen ustedes, hoy día Chile no cuenta con números en términos de ya sea estudios financiados por el Estado o pertenecientes precisamente al Estado. Chile no cuenta con estudios respecto de la población LGBTI. El móvil le encanta decir que ellos, su primera encuesta, no sé qué. Bueno, el móvil siempre anda haciendo las primeras cosas de todo. Bien por ellos. Los que vivimos en la realidad tenemos claro que un problema gigantesco es que no nos ponemos de acuerdo. No tenemos claridad respecto, por ejemplo, a cuántas de las personas LGBTI o cuántas de las personas trans que deberían hoy día, por ley, estar recibiendo sus medicamentos a propósito de las terapias de hormonación, de los acompañamientos, de los, por ejemplo, que les mencionaba hace un rato, la comorbilidad respecto a la depresión, por ejemplo, los trastornos del ánimo. ¿Cuántas de las personas trans hoy día en el país tienen problemas para recibir su medicamento? No tenemos idea de ese dato. ¿Cuántas, piensen ustedes, aquí en Valparaíso, el único hospital que efectivamente tenía hasta hace muy poquito un policlínico trans era el Van Buren?
la gente que era de los extremos más alejados de la capital regional tenían que venir a Valparaíso a, entre otras cosas, sus atenciones, sus medicamentos, etcétera, etcétera. Esto es un problemazo. Entonces, Chile no cuenta con esta estadística, no tenemos. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el clima de aula LGBT, tenemos que citar estudios internacionales y más o menos decir, bueno, esto debería comportarse de esta manera en Chile. No hay. Los pocos estudios que han sido producidos por centros de investigaciones bien puntuales, aquí en la región hay uno en la Católica Valparaíso, en Santiago, por supuesto, hay uno en la Católica, hay otros centros de investigaciones que funcionan de la mano, digamos, o que van a través de las ONG postulando a fondos nacionales o internacionales, son investigaciones que, sin ánimo de desacreditarlas, porque son tremendamente importantes, son pocas. ¿Y esto qué implica? Implica que nos vemos poco. Implica, por ejemplo, entre otras cosas, que por supuesto, si nosotras decimos que las chicas trans son chicas y que no deberíamos seguir diciendo que las chicas trans son trans, sino simplemente chicas, esto tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, esto tiene sentido si es que nosotras estuviéramos claras respecto de, por ejemplo, que las chicas trans tienen toda su salud cubierta, todo su sistema educativo cubierto, etcétera, etcétera. Porque si esto no es así, es fundamental tener un dato estadístico para saber cuántas chicas trans necesitan hormona. Las mujeres cisgénero, pues el consumo de hormonas es alto, pero no es tanto. En el caso de las chicas trans, las hormonas son necesarias. Por lo tanto, es pertinente que el Estado, en este caso, sepa cuántas personas trans femeninas existen. Porque necesitamos generar política pública ligada, en este caso, al Senabat, ligada justamente a los medicamentos, para decir, pues esto es urgente. Piensen ustedes en las universidades. Las universidades, recién hasta hace un par de años, y aquí Fran, tú me podrás ir, ¿cómo se llama esto?, corrigiendo, porque desconozco la realidad puntual de la Santa María, ¿no? Pero las universidades hasta hace un par de años, pues no tenían estas unidades de género. Y cuando decíamos género, decíamos unidades de género ligadas al tema de la mujer. Y claro, el tema de las diversidades sexogenéricas, esto no se tocaba. ¿Cuándo se empieza a tocar? Bueno, se empieza a tocar cuando tenemos una ley de identidad de género, que empieza a generar, entre otras cosas, el que hay una suerte, todo un reordenamiento, una reorganización dentro de las universidades, toda vez que trabajamos en general con mayores de edad, poder cumplir justamente con lo que dictamina la ley. Pero fíjense que la ley de identidad de género entra en vigor hace muy poquito. El año 2017, ya el saliente gobierno de Bachelet 2.0 construye una circular de la Superintendencia de Educación, que ya se la voy a comentar un poquito de esto más adelante, que ya regula desde el punto de vista de la Superintendencia de Educación cómo trabajar con personas trans dentro de los establecimientos educacionales del país. Ojo, dentro de todos los establecimientos educacionales del país. Cuando digo todos, estoy diciendo todos. Jardines infantiles, universidades, colegios, escuelas, las cárceles. Todos los centros educativos del país deben efectivamente acatar esta normativa que está publicada el año 2017. Pero no es sino hasta la entrada en vigencia de la ley de identidad de género que las universidades empiezan, y por eso yo les partía diciendo, tristemente, normalmente contestamos, somos reaccionarias, vamos como contestando ante las evidentes situaciones de vulneración, ¿no? Entonces, la circular de la superintendencia que regula los temas trans dentro de los establecimientos educacionales no es pescada hasta que la ley de identidad de género empieza a entrar en vigencia. Estoy hablando de las universidades, ¿no? Esto es un problema. Entonces, ¿somos minoría? Sí, en gran parte porque seguimos sin visibilizarnos, seguimos sin mirar esta diferencia que existe. Y no solamente estoy hablando de parte de la comunidad LGBTI, estoy hablando, por ejemplo, desde las neurodivergencias, de las neurodiversidades. Estoy hablando de, por ejemplo, los pueblos naciones, el pueblo nación mapuche. Estoy hablando de la diversidad funcional, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de situaciones que te pueden efectivamente a ti dar, que te pueden ejemplificar de una manera, para mí,
casi como inequívoca, el que seguimos operando con ideales, seguimos operando como si existiera un tipo de hombre, un tipo de mujer, y entonces la universidad y las instituciones responden a la necesidad de ese hombre, de esa mujer. Pero todo lo que queda entre medio, toda la varianza, todo lo diferente, todo lo monstruoso que estamos metidos por allí, pues no estamos, no aparecemos, ¿no? Entonces, universidad para todos, bueno, habrá que mirar. Yo aquí puse el caso de Charlie Larraín, porque no sé si hay un problema como, no quiero que me demande después este caballero, ¿no? Um, este ex senador de la República, ¿no? El papá de este cabro que asesinó a una chiquilla, no, a un chiquillo lo mató, ¿no? Y después, bueno, todos sabemos este caso, ¿no? Um, ustedes esto lo pueden buscar, cuando se votó la ley antidiscriminación, el año 2012, en el Congreso, yo recuerdo este parlamentario haber dicho, o sea, este senador haber dicho que él iba a votar en contra porque en Chile era un país que no discriminaba. Chile es un país que no discrimina y la argumentación es porque piensen en los homosexuales. Los homosexuales, pues, pueden comprar en el mall, pueden tener una tarjeta de crédito, pueden estudiar, pueden votar, pues nadie lo discrimina. O sea, aquí no hay discriminación, esa es la lógica, ¿no? Y esta lógica, por muy burda que parezca, tiene un sentido bien monstruoso, que es, y que es lo que dentro del tema LGBT, dentro de las comunidades o de las poblaciones LGBT, todavía no acabamos de resolver. Para mí es algo que no tiene por qué resolverse. Los derechos civiles, la ley antidiscriminación, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, el acuerdo de unión en pareja, son regulaciones civiles. Son regulaciones civiles desde un Estado-nación que reconoce ciertas formas de unión, reconoce ciertas formas de cuerpos, reconoce ciertas conductas. Fin. Pero es un Estado-nación que está regulando estas situaciones, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las compañeras trans, yo no sé si les sirve mucho la ley de matrimonio igualitario, ¿sabes? Porque es que las siguen matando. Esto es un temazo. Por tanto, los derechos civiles, claro, los derechos civiles operan en la medida que hay fíjense en la tontera que voy a decir, haya un ciudadano o una ciudadana que pueda ejercer esos derechos civiles. Si tú quieres, la universidad, cuando decimos universidad para todos, todas y todes, súper bien, pero cuidado, porque estamos operando bajo la base de que el estudiante universitario, la estudianta universitaria, pues llega a la universidad. Esto no es real. Hay una serie de sacrificios que hacen las familias, que hacen los propios estudiantes para efectivamente llegar a la universidad. Y creer que todo el mundo puede hacer ese sacrificio es una idea falsa, absolutamente falsa. Significa manejar un capital cultural no menor, significa manejar un capital económico no menor. Si nosotras seguimos diciendo, no, es que las universidades somos todos, todas y todes, pero no tenemos un cupo laboral trans dentro de las universidades, no tenemos un cupo universitario trans, haciéndonos cargo de efectivamente las desigualdades estructurales que ha producido el Estado-Nación, que ha producido las sociedades chilenas, la sociedad, en este caso patriarcal, heteropatriarcal, o como dijera una gran amiga, la sociedad es heterowinca patriarcal, ¿no? O sea, un Estado que no solo es heterosexual, no solo es patriarcal, también es winca, es decir, también es un Estado que responde a las lógicas occidentales. Mientras esto no cambie, no podemos hablar de universidad para todos, todas y todes. O sea, sería una patudez del porte de un buque. Mientras no tengamos efectivamente estos cupos zanjados, mientras no tengamos y no entendamos el que si nosotras, por ejemplo, empezamos efectivamente a recibir, y que ojalá sí lo sea, o sea, si se hiciese compañeros, compañeras universitarias o que efectivamente lleguen a la universidad, pero que lleguen efectivamente con un capital disminuido en términos culturales y un montón de otras situaciones que los posicionan en una, si nos tuviéramos que hacer como una recta, o sea, en una línea, ¿no? Claro, ellos están un poco más atrás, entendiendo por atrás, bueno, el que está más atrasado respecto de las reglas del juego de la universidad. Reglas del juego que han sido construidas solo para unos pocos,
¿sí? Es como, no, es que nosotras somos súper inclusivas porque tenemos mujeres en la empresa. Bueno, pero ¿y esas mujeres? ¿Les has preguntado cómo solventan, por ejemplo, mm, las que necesitan las labores de cuidado? ¿O cómo funcionan esas labores de cuidado también para los hombres? Porque ¿por qué tenemos que construir salas cunas solo cuando hay mujeres? ¿Es que los hombres no se reproducen? ¿Qué? ¿No? Es decir, si es que no cambiamos la manera mediante la cual entendemos la construcción de una institución, esto no va a cambiar. Va a seguir dejando por fuera y vamos a seguir diciendo, bueno, pero es que lo intentó, pero es que no pudo. Claro, no pudo porque no tenía un... Hoy día, por ejemplo, el tema de la pandemia, pues ha hecho precisamente el que aparezcan las desigualdades económicas con mucha, mucha fuerza. El estudiante, la estudiante que no puede conectar la cámara porque detrás de ella, detrás de él, están los padres conversando, están los hermanos, están, ¿no? Está la abuela acostada en una cama, todo esto en un mismo espacio. Esto es absolutamente normal. Este es el Chile nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando esas cosas no se ven? Bueno, ocurre que aparece, si tú quieres, pues una de las formas discriminatorias o una de las formas de discriminación más feroces. ¿Cuál es? La discriminación que nosotras hacemos sin darnos cuenta. Las discriminaciones que operan de manera naturalizada en esas estructuras, en este caso la universidad, haciendo pasar como que esto es propio de la universidad. Es que la universidad siempre ha sido así. Creyendo que cuando digo siempre ha sido así, estoy diciendo tiene que ser así. Son dos ideas distintas. Una cosa es que algo hoy día sea de determinada manera, cuando uno dice, bueno, es que esto es así, y otra cosa muy distinta es decir, pues esto debería seguir siendo así. Son dos ideas distintas. Si me preguntan a mí, una es constatar hechos, esto no hay ningún problema. Constatemos hechos, describamos, miremos la realidad. Pero si nos queremos cambiar de ella, si queremos, permíteme decirlo, si queremos quemarlo todo, pues esto no es un problema. Esto es otra cosa, es otra idea, ¿no? Estas discusiones que nosotros podríamos entrar o sea, nos podríamos meter en esto de que a mí me pasa cuando hago estas consultorías, ¿no? Ya sea en las universidades o en los establecimientos educativos, como escuelas y colegios, siempre aparece algún profesor, normalmente es un varón, con esto no quiero decir nada, solo quiero decir que normalmente es un varón, pregunta algo así como, bueno, pero esta es tu opinión, ¿no? La inclusión es importante, pero bueno, esta es tu opinión y yo tengo mi otra opinión y empezamos a hablar de opiniones, ¿no? Y mi respuesta siempre es la misma. Me parece súper bien que la gente tenga opiniones, me parece aún mejor que la gente tenga opiniones informadas, pero esto no tiene nada que ver con la regulación del Estado, la regulación de una república. Nosotras, para bien o para mal, vivimos en una república que tiene leyes. Hoy día estamos cambiando la Carta Magna, eso es cierto, pero tenemos leyes. Hoy día tenemos leyes. Hay efectivamente una legalidad vigente. Y en esa legalidad vigente usted no puede discriminar por razones de identidad de género o expresión de género, por razones de orientación sexual, por relaciones, perdón, por razones religiosas, por razones raciales. ¿No? Esto no se puede. Y no se puede no porque haya un lobby internacional de las comunidades castrochavistas, no financiadas por Pekín y financiadas también por Chávez y no sé qué cuánto más, y Cuba, independiente de toda esa parafernalia a la que yo invitaría que se acercaran a un psiquiatra y buscaran algún tipo de antipsicótico, digamos, porque la paranoia es uno de los delirios más complejos al mismo tiempo de trabajar, pero es un delirio al final del día. Um, el tema aquí, precisamente, es que hay leyes, hay tratados nacionales e internacionales que han sido firmados, ratificados, no solo por Chile y los diferentes países, en este caso de Latinoamérica y el Caribe, y también el mundo. Tenemos nosotras hoy día un documento que se llama Derechos Humanos. Los derechos humanos no es un documento que haya existido siempre, existen a propósito de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? A propósito de esta cagada internacional que hemos dejado y que permitimos como humanidad, decimos, uy, esto tenemos que poner ciertos límites.
Esos límites básicos le hemos llamado derechos humanos. Los derechos humanos no se agotan en los derechos humanos. Precisamente porque no se agotan allí, la comunidad internacional decide en algún momento decir, a ver, vamos a construir lo que se llaman los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales y ahora ambientales, ¿no? Que funcionan justamente, y le pido disculpas a los abogados y las abogadas presentes porque yo no soy abogada, pero funcionan como un complemento de estos derechos humanos. Los derechos humanos funcionan internacionalmente y en términos complementarios aparecen estos DESC, DESC A, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales. Además de esto, tenemos cortes interamericanas de derechos humanos, tenemos comisiones interamericanas, me equivoqué en el nombre, es la Corte, no, está bien, sí, y la Comisión Interamericana, bueno, de Derechos Humanos, y aquí en estos tenemos además relatorías especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Naciones Unidas, a propósito de sus regulaciones y de de ponerse justamente de acuerdo y de mirar cuáles son los temas legales, o sea, cuáles son las leyes con las que estamos trabajando, cuáles son los derechos humanos que pueden ser más o menos vulnerados, se dan cuenta que existen poblaciones de riesgo, si tú quieres, ¿no? Son poblaciones vulnerabilizadas, son poblaciones que, desde el punto de vista de los estados-naciones, son menos atendidas, ¿sí? Y en este sentido necesitamos crear, esto no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, usted se puede meter a la página web y puede buscarlo. Naciones Unidas dice, necesitamos, a propósito de estas poblaciones que están vulnerabilizadas en los sistemas actuales, necesitamos crear relatorías especializadas que miren, que identifiquen, que justamente sean capaces de levantar la información respecto de qué está ocurriendo con los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en esta población en particular, ¿no? Y ahí aparecen las relatorías especializadas en temas LGBTI, ¿vale? Esto de nuevo no es algo castrochavista, es de Naciones Unidas. Recuerden ustedes que Naciones Unidas tiene sede en Washington, o sea, me costaría pensar algo castrochavista en Washington, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿y por qué menciono esto? Porque esta es la jurisprudencia internacional con la que nosotras hoy día en Chile decimos, oye, tú no puedes discriminar a una persona por orientación sexual, menos por expresión de género. Entonces la gente dice, no, pero ¿qué significa eso? Bueno, expresión de género es un concepto que es utilizado en las leyes internacionales. No es algo que a nosotras se nos ocurre. Si nosotras, insisto, vamos a estas cortes, a estas comisiones interamericanas, vamos a dar con estos nombres, vamos a dar con definiciones, vamos a dar con fallos nacionales e internacionales en donde estas cortes han fallado, en este caso, a favor de la protección de los derechos humanos LGBTIQ+. El caso más famoso es un caso en términos de educación, es un caso colombiano que siguieron de cerca los compañeros y compañeras de Colombia Diversa. El caso colombiano es de un chico que en un colegio, bueno, acá podríamos decir cuico, se suicida, y se suicida por un acoso que sufre por parte de la psicóloga, bueno, los psicólogos ahí metiendo la pata desde tiempos inmemoriales. La psicóloga del colegio lo acosa, la profesora jefe y la directora, esta triada, lo que hace justamente es acosarlo, ¿no? Llevarlo al psicólogo para que se cure, ¿no? Todas estas tonteras que son violaciones evidentes a la integridad física, emocional y psíquica de las personas, y lo llevan justamente, él lo que hace, empieza a guardar registro de todo esto hasta que él ya no soporta y se suicida. Y cuando se suicida, se levanta el caso, ¿no? El caso termina, bueno, termina en una demanda entre la familia y el colegio, ¿no? Básicamente por negligencia, por acoso, etcétera, etcétera. Y la primera corte le da el fallo, le da el favor a la familia. Luego el colegio, recuerden, es un colegio de mucho, mucho dinero, va a una instancia superior en términos legislativos y la instancia superior en términos legislativos le da el favor al colegio. La Corte Suprema de Colombia finalmente falla en contra del colegio y lo obliga no solo a indemnizar a la familia, sino también hay penas efectivas que son dictaminadas desde la Corte, ¿no? Entendiendo que la violación o el acoso en términos justamente escolares, en términos educativos, que lleven a
un estudiante o a una estudiante a un suicidio no es otra cosa sino una vulneración evidente de derechos, pero ligada justamente al tema del maltrato. Es decir, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista legal entre que usted llegue a un salón, a un aula, con un ojo morado, a que usted llegue siendo vulnerabilizada por su familia, por, bueno, por los profesores y así, ¿vale? Esto es tremendamente importante, como de tener claro, que nosotras como profesoras, si es que estamos tan claras, que estamos obligadas por ley a denunciar un evidente caso de maltrato, entendamos que el acoso por materia o por orientación sexual, por expresión de género o por identidad de género, son formas de maltrato que pueden terminar en situaciones tan penosas como el suicidio de algún estudiante. Como para ir cerrando, aquí hay dos documentos que yo les comentaba del año 2017, la circular 768 de la Superintendencia de Educación, que regula justamente el tema de cómo se va a trabajar dentro de los establecimientos educativos con personas trans. Esto es muy importante porque esta circular, insisto, que tiene fuerza de ley para los establecimientos educativos, es decir, todos los establecimientos educacionales deberían contar con esta circular en sus programas, o sea, lo deberían conocer todos, todas y todes, y al mismo tiempo deberían pues implementarlas. Yo me he topado con colegios, escuelas y otros centros que me dicen, somos súper pioneros porque hemos construido un protocolo para no sé qué tal y cual. Súper bien, qué bueno que tomen iniciativa, pero cuidado que esto es que no inventemos la rueda. El año 2017 el Ministerio de Educación, a propósito de una unidad dentro del Mineduc que se llamaba de Participación Ciudadana e Inclusión, unidad que por supuesto con el Piñera desaparece, construye estos documentos que si ustedes me preguntan a mí, vale, son documentos todos, como dijera el José Piñera, ¿no? Perfectibles. Son perfectibles, sin duda, pero son un excelente piso desde donde nosotras podemos alegar, bueno, la legalización, bueno, sí, el discurso legal al cual podemos echar mano toda vez que tenemos algún problema en este punto. Entonces son dos. La circular de la superintendencia, que esta, como les digo, mandata a los establecimientos educacionales, y por otro lado, esta ya no es un texto que mandate, pero son las orientaciones para la inclusión de las personas LGBTI en el sistema educativo chileno. Estos dos documentos se lanzaron juntos, ¿vale? Se lanzaron juntos en el año 2017. Y son excelentes, excelentes como, bueno, como brújulas, ¿no? Para ir avanzando en estos temas. El deseo en la universidad, pues es un tema que sin duda es de larga discusión, ¿no? O sea, cómo la universidad sigue planteándose como un espacio blanco, puro, ¿no? Tremendamente platónico en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Como una cosa como de que el intelecto, ¿no? Y pues los que seguimos a grandes pensadores o a grandes pensadoras sabemos que el tema del deseo era algo central en la producción del conocimiento. Y algunas dos redes que me parece importante mencionar. Bueno, la Fundación Meridiana, que es la fundación con la que yo trabajo día a día, desde donde tenemos derivaciones clínicas, atenciones justamente bueno, a personas LGBTIQ+, pero también por violencia de género. Y con Diversalud, que es esta fundación que lo que trabaja justamente es salud diversa, ¿no? Salud transafirmativa, que es el concepto que se está utilizando hoy día a nivel internacional. Pues hasta allí yo me quedo, Fran. Pablo, te quiero agradecer por todos los temas que pudiste abordar el día de hoy. Yo, de verdad, mira, hay muchos conceptos que, bueno, después si quieres podemos dejar registrados estos links, esto lo que pusiste al final, para que las personas que se sumen y vean esta presentación puedan también tener ese dato. Me lo mandas y yo también lo puedo reenviar. Pero tengo como una diversidad de conceptos que quería como rescatar, ¿ya? A propósito de todo lo que pudiste comentarnos, creo que igual es poco justo de mi parte porque solo lo que yo pude distinguir, pero hay tanto que tú nos ofreciste el día de hoy respecto de tu experiencia, tu observación, tus estudios, tu expertise,
y lo que ofrece respecto de estos lentes, ¿no? Como esta perspectiva que, es fundamental y es como viene a ser un pie de comienzo ya a esta altura. Es como desde ahí tenemos que empezar. O sea, esto es, desde aquí arriba, lo que se vaya construyendo viene desde ahí. Entonces estoy pensando en muchas cosas que mencionaste, como las dinámicas de poder, dinámicas institucionales, em, la lógica de incorporar lo cotidiano a la vida cotidiana y considerar que la universidad no es que esté alejada de lo cotidiano, sino que también desde ahí se vive, entiendo, lo cotidiano y se manifiesta y se experimenta y se abre y se reversiona. Eh, lo personal es político, también como esta consigna de los movimientos feministas, como desde ampliar la perspectiva o desprivatizar la experiencia respecto de lo del género. También la lógica de la heteronormatividad, ¿ya? Como una, digamos, algo necesario de construir. Y este trabajo de la deconstrucción respecto de esto, también reivindicar la diferencia, comprender lo que es la diferencia. Eh, Hablaste del baño y vienen a ser como estas digamos, como temas que son recurrentes, ¿no? Porque yo te lo digo desde esta experiencia, desde trabajar en el programa de género, como también esto es un tema y es, al final es como arquitectónico, pero como la arquitectura también representa la vida cotidiana y es que tiene que ver con lo privado, lo público, etcétera. O sea, como esto, el baño justamente es un ejemplificador de estas instancias, eh, los baños. Los lentes queer y, y me gustó como lo planteaste como animar las diferencias. Me encantaría poder también ahondar un poco en esto ahora. Te tengo dos preguntas a propósito de también otros temas como eh, mencionaste algo súper importante que tiene que ver con lo de las minorías. ¿Y qué es esto de la minoría? Y a mí se me conecta con la idea de los márgenes, del trabajar en el margen de lo social y lo que significa también esas dinámicas de reconocimiento desde ese lugar. También hablaste de todas las normativas. Una de las preguntas que te quiero hacer tiene que ver con la lógica normativa, eh, la jurisprudencia, cómo vamos construyendo jurisprudencia desde eh, derechos humanos y lo que se concibe en derechos humanos. Eh, Se me viene a la mente, ¿no?, los principios de Yogyakarta, que también están incluidos en las temáticas de derechos humanos y que desde ahí empezamos a expandir esta jurisprudencia y cómo estas normativas que forman parte de los países, instituciones públicas, privadas, nosotras como universidad tenemos normativas que están en relación a la discriminación, la violencia en relación a género y otras normativas en relación al uso del nombre social. Te los voy a comentar cuando te plantee la pregunta, pero que efectivamente nos mueve y nos fortalece en realidad en decir, mira, estas normativas son estas y más. O sea, se pueden incluso ampliar o empezar a visibilizar cada vez más y con fuerza de ley, en el fondo. Viene desde una política. Entonces te tengo dos preguntas, si me permites. si, Claro. nos regalas un ratito más. Primero, y la primera pregunta tiene que ver justamente con las normativas. Yo te comento que en la universidad tenemos, como te decía, el protocolo para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, discriminación y violencia basada en género, donde se aborda, digamos, y que está desde el 2018, se aborda digamos, todas las situaciones en relación a lo que antes era o podía ser considerado como una transgresión o violencia dentro del contexto universitario, pero ahora visibiliza específicamente lo que tiene relación con género y sexualidad. Disidencias sexogenéricas, como tú también lo describes. Eh, y tenemos un decreto que es del uso del nombre social que permite que estudiantes de la universidad, eh, personas de la comunidad universitaria en general, de cualquier estamento, puedan solicitar el uso de su nombre preferido. ¿Ya? Y eso no es necesario que hayan hecho el trámite en el sistema registral como de registro civil. Pueden solicitarlo internamente para que la universidad, tanto su experiencia cotidiana, tenga esa afirmación, digamos.
Entonces, te quería preguntar sobre las normativas. Eh, digamos, mi pregunta es muy amplia, en realidad, pero también a la vez muy, muy precisa. Eh, ¿Qué opinas tú respecto de esta construcción de institución actual en la que estamos hoy? No solo de nuestra universidad, sino como del contexto universidades, eh, sobre todo respecto de lo normativo en temáticas de género. En este momento nosotras nos encontramos contribuyendo y revisando estas normativas, sobre todo el protocolo, que nos encontramos viendo acciones necesarias, visibilizando también, y en el tiempo que ya lo hemos ido trabajando, aplicando, también han aparecido necesidades nuevas, ¿no? Entonces, quería saber tu opinión respecto de estas normativas internas universitarias, y qué sugerirías, tal vez desde ahí. Básicamente esto. Me demoré un rato, me di una tremenda vuelta para hacerte esta pregunta. Pero Pero está eso, súper bien porque pero eso, me entregué como los elementos, sí, sí, sí. bacán, bacán. Te escucho, Sí, vale. escuchamos. Ah, vale, a ver, primero que todo siempre me parece muy bueno poder avanzar en esto. Claro, la complejidad va respecto de cómo se avanza, ¿no? Y en este sentido creo que aquí lo fundamental es la participación, el poder efectivamente construir espacios en donde estén las voces de todos, todas y todes. Y esto, si es que no se da de manera artificial, pues, perdón, si es que no se da de manera natural, entre comillas, pues yo no soy partidario en ningún caso, de hecho todo lo contrario, yo esperaría que las instituciones se metieran en esto. ¿Y en qué sentido? Pues construyendo, por ejemplo, una mesa donde estén presentes las diversidades sexogenéricas y que esta mesa te permita, si tú quieres, tener por un lado lo que opina la gente, ¿no? Pues la gente común y corriente, ¿no? Y cuando digo la gente común y corriente, bueno, pues si vamos a hablar de normativa respecto de comida vegetariana, vegana en nuestros casinos, bueno, preguntémosle a los vegetarianos y a los veganos qué opinan de esto, qué opinan de lo que nosotras estamos construyendo. Esto es importante. Construyamos efectivamente, si queremos construir protocolos, si queremos construir documentos, si queremos construir institucionalidad que precisamente proteja, pero también celebre la diferencia, y en este caso los derechos humanos, particularmente del tema LGBTIQ+, convoquemos mesas donde estén presentes precisamente la comunidad LGBTIQ+. Que haya algún tipo de vocero o vocera, que haya alguien que pueda, o que hayan algunas que puedan efectivamente hablar al respecto. Esto no para agotar la construcción del dispositivo, para nada. Podemos efectivamente llevar, no inventemos la rueda. ¿Y esto qué quiere decir? Protocolos hay muchísimos. Si nosotras miramos hoy día las orientaciones, por ejemplo, en términos educativos, bueno, súper bien que haya un protocolo estándar y no sé qué, pero bueno, ya en 2017 el Estado chileno generaba este documento que, si me preguntas a mí, debió haber servido de piso para construir todos los protocolos, ¿sabes? O sea, esto que tú me cuentas del nombre social me parece absolutamente genial, el que lo puedan tener ahí normalizado, si lo podemos decir de esa manera, dentro de los documentos y del reglamento de la universidad. Esto ya desde la construcción y desde la comunicación del 2017 debería haber sido. O sea, en la circular de la superintendencia está expresamente indicado el que si la persona trans necesita, quiere, desea utilizar su nombre social, el establecimiento educacional debe facilitar todas las instancias necesarias para utilizar el nombre social. Fin, esto, como te digo, es de abril de 2017, ¿sabes? Entonces, con esto no estoy en ningún caso, por favor, menospreciando ni ninguneando. No, me parece siempre muy bien que las instituciones vayamos justamente avanzando en estas materias. Pero no inventemos la rueda. Tratemos de mirar el que existe una cantidad de información al respecto muy grande. Uruguay estaba a años luz de lo que estamos nosotras discutiendo en términos educativos. Argentina también nos presta muchísima ropa, sobre todo lo que es educación sexual integral, ¿sabes? Todas estas normativas existen. Internet nos permite precisamente este abanico de situaciones. O sea,
generemos mesas en donde tengamos trabajando, participando personas a las que esta legislación, esta normativa les va a afectar directamente, y al mismo tiempo vayamos haciendo, si tú quieres, un match entre lo que ya existe. Me parece a mí que ese es el camino, si seguimos creyendo en las instituciones, ese es el camino más correcto para avanzar sin problema. Otro es olvidar las instituciones. Esto ya es otra discusión. También viene a ser, tal vez para otra instancia de charla. Exacto. Claro. Pablo, te quiero, bueno, gracias por esa como, de hecho, se me ocurren algunas ideas, como que me nutro un poco respecto de algo que tiene que ver con dar voz y como visibilizar. Ese es como el ejercicio, ¿no? Como el constantemente y dar ese espacio y tal vez no sé si es inclusión específicamente la palabra, tal vez sí tiene que ver con inclusión o más bien tiene que ver con equidad, ¿ya? En un contexto social, Ujú. que trasciende también lo universitario, ¿no? Como más allá de las instituciones. Y mi otra pregunta, en realidad, tiene que ver con esta perspectiva afirmativa de las identidades, porque yo creo que es nuclear, como central, es una tal vez una posición tanto epistemológica, ya como diría yo, en relación a conocer a una Ujú. otra persona, y también en el trabajo que se puede desarrollar. Yo lo pienso en el contexto también clínico, lo pienso en el contexto terapéutico individual y grupal también, eh, pero no solo en lo terapéutico, sino en lo educativo también. Estoy pensando en cómo, y no solo desde las personas que ejercemos esta profesión que se llama psicología, sino personas que trabajamos con personas en general. Lo educativo es también un espacio en el que trabajamos con personas continuamente. Eh, entonces quería pedirte si podías comentar un poco más sobre esto de la perspectiva afirmativa de las identidades, porque ellos tiene también una relación con lo plural, con pluralizar las identidades y no hegemonizar o universalizar identidades en general, diría yo también, en relación al ser, persona. Eh, entonces, quería preguntarte un poco más de eso, si nos pudieras comentar sobre esta perspectiva afirmativa, tal vez incluso cómo llegaste tú a ello, si quisieras contar esa experiencia, y cómo también, o qué sugerirías para las personas que quisieran ahondar en esto, eh, lecturas o autores, autoras, que permitan ahondar también respecto de la perspectiva afirmativa. Ajá. A ver, voy a partir por lo último. ¿Cómo llego yo a la perspectiva transafirmativa? Pues en una conversación con enormes colegas clínicos y clínicas, en las que en algún momento uno de ellos, uno de ellas me dice, ah, pero eso que tú estás hablando es la perspectiva transafirmativa. Y yo, ¿pero de qué me hablas? Yo me formé en otra latitud del planeta, y lo que yo hacía para mí se llamaba psicología, no se llamaba de otra manera. Mm. Pero claro, este poner el apellido si tú quieres, es un ejercicio político de visibilizar el que se pueden hacer las cosas con énfasis distintos. Um, la perspectiva transafirmativa lo que busca, tal como tú mencionas, es precisamente, pues, fíjate, no es nada muy distinto de lo que la clínica o los espacios educativos deberían hacer. Es permitir que el otro, la otra, el otro aparezca con todas sus diferencias entre ti. En el caso clínico, entrenar el oído para escuchar al otro, a la otra, al otro, sin tener que pasarlo por las ideologías con las que yo estoy escuchando. Sabemos a la base que esto es imposible, que no puedo yo quitarme todas las ideologías, pero lo que no es menos cierto es que en la medida en que yo propicio un espacio de mucho respeto um, para encontrarme con un otro o una otra, y de y de poner a prueba las propias creencias que yo tengo respecto de la vida, en este caso diferente, para mí esto es un espacio afirmativo, un espacio respetuoso con las identidades y sobre todo con las diferencias. Esto para mí es fundamental, tal como tú señalas, los espacios educativos
Bueno, los espacios educativos también, también pueden ser terapéuticos. Los espacios terapéuticos también pueden ser educativos. Los cruces ocurren de esta manera y es importante tenerlo claro. Es importante saber que cuando yo estoy efectivamente en una posición de poder, pues tengo una responsabilidad. Tengo una responsabilidad para con ese otro, esa otra. Yo podría en mi consulta decir, por ejemplo, yo trabajo harto con chicos y chicas y hartos chiques trans. Am, yo les podría decir, eh, mira, lo que tú estás sintiendo y padeciendo en realidad es producto de la opresión, de ciertas formas de saber poder ligadas a la sexualidad y bla, bla, bla. Esto no le va a quitar el dolor. Necesito en ese sentido encontrarme con cómo está escuchando, o sea, cómo está escuchando ese otro, esa otra, aquello que le genera dolor. En este sentido, los espacios, insisto, clínicos, pero también los espacios educativos deberían ser, pero por definición, un espacio en donde pudiera efectivamente aparecer ese otro, esa otra, que es diferente. Si lo único que es evidente cuando nos miramos todos y todas es que todas somos diferentes. Esto, y esto lleva a la base, voy a usar una palabra que no me gusta del todo, lleva a la base, si tú quieres, una manera bien humilde de entender. La palabra humildad no me gusta mucho porque creo que está muy teñida con historias, bueno, en fin. Pero ¿qué me parece importante ahí? Me parece importante porque, claro, es finalmente entender que a la base está operando el que a lo mejor yo sé nada de lo que tú me estás diciendo. Y en ese sentido necesito escuchar, necesito estudiar, necesito aprender. Esto es fundamental. Pero si yo sigo funcionando, porque aquí no estoy hablando de un saber objetivo en el sentido de yo te voy a contar qué dice Michel Foucault respecto de no sé qué tal y cual. No es un autor. Esto se trata precisamente de una lógica con la cual nos enfrentamos a la vida. Si es que yo sigo escuchando a mis pacientes con el DSM en la cabeza, ¿no? Con el manual diagnóstico en la cabeza y entender que entonces, no sé qué, pues claro, voy a ser un buen epidemiólogo. Un buen terapeuta lo dudo, precisamente porque lo que me falta es mirar, es escuchar, es poder finalmente conmoverme, ¿sabes? Con ese otro, esa otra. Creo que los espacios educativos, los espacios clínicos van de esto, de permitir que la diferencia aparezca y celebrarla. Es que no pasa nada, no es un problema. Y si me equivoco, pues tampoco pasa nada, pediré disculpas. No fue mi intención, nunca quise faltarte el respeto, perdóname. Mm, Avancemos, conversemos, mm. todo bien. O sea, ese miedo que tienen, por ejemplo, los terapeutas de pronto de trabajar con personas trans y decir, no, pero es que me puedo equivocar de artículo. Pues sí, ¿qué? Es que nunca te ha pasado de pronto que le dices a tu mamá, a tu papá, mamá, papá, al revés. A tu mamá le dices papá, no sé. Pues esto pasa. Ahora, claro, si es que hago un asunto de aquello, como que no, pues es un problema. Mm. Si no, es que no es un lío. Ahora, claro, esto no es para entonces andar tratando a todas. No, hay que hacer un esfuerzo real por utilizar, fíjate, si es muy básico, utilizar los pronombres que las personas quieren que utilicen con ellas. Fin. No es un. Yo nunca he entendido eso. Es como tuve hace un tiempo atrás que mediar un caso en un establecimiento educacional en donde al chico, esta era una chica trans, había un profesor que cuando ella firmaba la prueba, le ponía el nombre a la prueba, el profesor le tachaba el nombre y le ponía el nombre su nombre muerto, que se llama, ¿no? El nombre antiguo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuán irrelevante era para ese profesor el que esa chica, ese chico utilizara el nombre? ¿Sabes? O sea, esto te habla mucho más del profesor y sus problemas propios Mm. que la experiencia trans. Escuchar al otro, a la otra, al otro. Y ya. Y ahí vemos. Esto es nuevo igual. ¿Eh? Estamos en un momento histórico. Y en este sentido, todo es nuevo. Todo es novedad. Entonces quiere decir que podemos todo construirlo también. Ahora estoy pensando en también esto, digamos, lo de las terapias, eh, que son en realidad prácticas no aceptadas hoy, pero que no son terapias en realidad, que tienen que ver con esto de la reconversión, y que en algunos espacios que hablan sobre esto de la ideología de género y se oponen un poco a esto, eh,
son como planteadas como posibilidades. Entonces, es bien importante plantear que nosotras nos posicionamos desde lo transafirmativo, que no, o sea, que eso es un principio base de nuestro funcionamiento de trabajo desde esta lógica de la equidad y la igualdad en contextos institucionales, pero desde lo que trasciende a lo social, eh, una perspectiva afirmativa. Yo creo que eso es importante de declarar de inicio y estoy pensando también en cómo esta escucha que tú describes, esta forma de escuchar, es tan central también respecto de la manera como conversamos con la otra edad, en el fondo, con la persona que tenemos al frente. Eh, Preguntar, ¿cómo quieres que te diga? ¿Cómo te gustaría ser nombrado o nombrada? Eh, Preguntar también, y también decir, ok, te dije el nombre de una manera que tal vez no te acomodaba y disculpa, pero cuéntame cuál es el nombre que prefieres que te diga. Eh, También otras cosas que tienen que ver con el validar, validar la experiencia de esta otra persona. Entonces, para eso, estos ojos, escucha, corporalidad que valide a quien tienes al frente, hace una tremenda diferencia. Que no niegue, sino valide. Creo que eso me queda como una de las cosas que me comenta. Que comenta, bueno, están todos escuchando. Pablo, Totalmente. sí. Y es algo tan sencillo como de, ¿cómo te llamas? No sé, si tú me preguntaras, ¿cómo te llamas? Pues me Ujú. llamo Claudia. Fin. Listo. No- Y ya, pues, y Se ya acabó. está, y ya está. Sí, yo creo que eso es algo que es importante de ir instalando continuamente, como también validar esta forma como tú quieres ser nombrada, nombrado. Eh, Pablo, estoy, pucha, qué ganas de seguir, digamos, conversando sobre todas estas, también otros temas que quería mencionar, pero siento que hemos podido abordar algo que tiene que ver con tanto esta perspectiva, bueno, las últimas preguntas en realidad, lo que es lo normativo, la perspectiva transafirmativa. No sé si tú quisieras sumar algo más y quisieras comentar, decir, eh, para poder cerrar este espacio, pero igual pensando en que vamos a tener otro espacio para seguir conversando. Es algo que lo vamos a informar Tal al cual. final. Sí, lo único, mira, lo único que se me ocurre, y es una cosa casi como media, media harakiri, es como dejemos de no más hombres, vivamos un buen rato sin hombres. No invitemos más al Pablo, invitemos a, ¿sabes? O sea, a mí me encanta que me inviten, además que hablar me encanta. Am, pero creo que como gesto político es necesario que el ciclo que sigue lo lleven ustedes. Necesitamos que esto lo hagan ustedes. Y los hombres tendremos que acatar, ¿sabes? Maricas o no, bisexuales o no, trans o no, pues hoy día necesitamos con mucha urgencia el que cada día hayan más mujeres como expertas, más mujeres, porque las hay, si las hay. Si el punto es que tenemos que buscar tenemos que incomodarnos más. Necesitamos más presidentas, menos presidentes. Y esto para mí es fundamental. Es muy importante. Bueno, en el ciclo que sigue no, ¿eh? No sé si puedo decir esas cosas, pero en el ciclo que sigue, para mí ya está claro que tendrá que ser un presidente. Pero bueno, pero sí, necesitamos más mujeres. En este sentido, enhorabuena por la región de Valparaíso, que tenemos una alcaldesa en Viña del Mar, que tenemos una alcaldesa en Quilpué, una alcaldesa en Villa Alemana, ¿sabes? O sea, que tenemos una concejala trans con la primera mayoría, ¿sabes? En Valparaíso. O sea, Genial. la presencia ahí de la Zuliana es una cuestión absolutamente brutal. Necesitamos cada vez más esas experiencias otras que son las que nos permiten al final poder, bueno, cuando construyamos ideas, cuando construyamos protocolos, vamos a avanzar con mayor fuerza porque vamos a llegar precisamente a esas personas que no se nos ocurren. Justamente, justamente. Creo que es también central esto que tú planteas, porque en el fondo, bueno, vamos a tener un espacio de conversación en el que nos vamos a encontrar con también Scarlett Fernández, que es la vocera de MOMS, así que dejamos invitada desde ya a toda la comunidad que va a revisar esta charla, porque va a ser una instancia en que van a poder conversar directamente
con las personas invitadas. Va a estar Pablo, va a estar Scarlett Fernández, vocera, representante del MUMS, Comunidad Trans, va a estar también Melissa Cifuentes, médica, también de Diversalud, entiendo compañera ahí de Diversalud, y va a estar Winston Yacaman, que es activista pero de Conce, así que ahí tenemos también otra experiencia un poco más del sur. Vamos a ver. Interregional, bien ahí. Sí, y de hecho creo que uno de los temas centrales tiene que ver con esto de que consideramos diversidad, de que también, de quién, y también quién tiene la voz. En esta ocasión, igual, Pablo, yo te quiero agradecer por todo lo que pudiste abrir hoy día, como de todos los temas que nos vienes a ofrecer. Eh, si hay alguna duda o pregunta que tengan en relación a la charla, quería preguntarte si te la puedo enviar después al correo, así Por como si hay supuesto. alguien perfecto, como para que puedan consultar si quieren profundizar en algún tema. Suele pasar eso, que personas de la comunidad quedan como con guichitos, dudas, preguntas, si quieren seguir como, bueno, y también para que se puedan sumar a ese conversatorio sería bueno. Por supuesto. Así que te Así lo que sí, ningún agradezco. problema que me escriban. Sí. No, gracias a ti por la invitación una vez más. Nada. Bueno, y de parte del programa de género, yo como acá representante, en realidad queríamos agradecer igual este espacio. Necesitamos mucho más de estos espacios y los vamos a ir, seguir construyendo, armando, diseñando para poder generar estas aperturas. Pablo, Súper. que estés muy bien. Nos vemos. Gracias, Fran. Que vaya bien.